Bueno, bienvenidos una vez más a Más allá del texto, un segmento donde nos sentamos con los articulistas de nuestra revista Democratización para conocer un poco más de sus artículos y, bueno, las mentes brillantes detrás de los que lo escribieron. Como siempre, vamos a dejar que ellos se presenten, pero quería comentarles que estamos hablando de los artículos de la edición 31, que ya está disponible en la página web en red-forma.com. Así que, bueno, cuéntanos cómo te llamas, qué haces y cómo se llama tu artículo. Bueno, mi nombre es Verónica Chapite Orán, soy socióloga, soy cofundadora y directora del Observatorio de Juventudes, somos un centro técnico de investigación y desde el 2022 hemos venido trabajando temas asociados a memoria histórica, un tema que nos interpeló, si se quiere. Mi artículo se llama Un país de la Almería, en donde, bueno, ahí pongo algunos apuntes que hemos estado conversando sobre el tema de memoria histórica. Buenísimo. Bueno, es un articulazo, de verdad, les invito a todos a leerlo porque en verdad es algo muy pertinente, algo que tenemos que tener en la mente ya. Y para, bueno, ya entrar en materia sobre eso, cuéntanos un poco, como un paneo general de lo que hablas en tu artículo. Bueno, en principio es entender en principio el tema de la memoria. En verdad, el tema de la memoria en Venezuela es una conversación que no está en lo público. Apenas ahora vemos unas voces que estamos agitando los brazos y pegando los gritos para que eso se haga público. Como un ojo pendiente. Exacto. Y es entender, o lo que busca el artículo, es problematizar sobre la memoria histórica como un tema de valor público, ¿no? Entendiendo que el valor público es un elemento que nos afecta a todos como ciudadanos de una comunidad, de un país, de una república o lo que sea. Y en esta coyuntura la necesidad de una política de memoria se hace aún más urgente, entendiendo los estragos que dejó el 2014, los estragos que dejó el 2017 y en general los estragos que ha dejado el socialismo del siglo XXI, ¿no? En este proceso hemos venido estudiando que no es solo lo que ha dejado esta coyuntura, sino que más bien esta coyuntura es respuesta a una carencia en la falta de un sistema de memoria que viene desde los 40 años de democracia, que, bueno, generó mucho desarrollo humano, mucho desarrollo en la educación de masas, de desarrollo de capital humano, económico, social y cultural, pero bueno, también tuvo sus bemoles, ¿no? Entonces es la idea de construir una política de memoria que sensibilice sobre la necesidad de la defensa de los derechos humanos en un sistema democrático como un elemento de modernización democrática y por ende un elemento que genera valor público. Entonces, bueno, eso suena muy bonito, pero ahora estamos enfrentando el gran reto de lo que significa esto en un país que tiene una cultura de olvido y de dolor. Claro, y bueno, ya para profundizar un poco ahí, ¿cómo le explicarías a alguien que no tiene absolutamente nada de idea de lo que puede ser una política de memoria, qué es, y en un proceso de transición democrática, cómo pudiera servir como un proceso para llevar a la justicia, a la reconciliación y un poco más sobre eso? Bueno, una política de memoria, en principio hay que entender que Venezuela no está inventando el agua tibia. O sea, ya hay muchos países que han avanzado en un proceso de memoria, como es el caso chileno, que a mí me parece el más interesante. Colombia ha avanzado con sus grandes limitaciones en torno a eso, obviamente Alemania y tal, pero creo que en América Latina hay unas buenas experiencias a tomar en consideración, Argentina. Claro, no solamente ver por allá Europa. Sí, no, es entender, además es hacer memoria desde lo que somos, ¿no? Desde claro, lo caribeño, ¿no? Entonces, bueno, creo que una política de memoria en principio tiene varios agentes involucrados, pero un elemento importante es la necesidad de construir una política de memoria donde el Estado se vea obligado o convocado o entienda la necesidad de hacerlo, ¿no? Por ejemplo, el caso chileno, a nosotras, desde nosotras del observatorio, nos parece muy interesante, porque en gran medida la memoria chilena se sostiene en las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? No hay, si se quiere, como una política de memoria desde el Estado, más bien desde los gobiernos tienen distintas narrativas para recordar y hacer memoria. Pero hay unos puntos centrales ahí, ¿no? Por ejemplo, el 11 de septiembre, todas las madres de los desaparecidos se reúnen, está el Museo de la Memoria y Derechos Humanos que lo acaban de rebautizar. Entonces, digamos, la política de memoria en principio implica muchos actores.
donde quizás el eje central no es el Estado ni los gobiernos, y eso hay que entenderlo. Simplemente estos son actores que están conjugados. Las organizaciones de la sociedad civil creo que tienen un rol importante, y es un elemento que es útil para decir nunca más, ¿sí? Es útil para construir una forma de justicia simbólica, pero no la hace todo. O sea, esto hace parte de un ecosistema de acciones que hay que tomar en un eventual proceso de transición. Entonces, bueno, ¿cómo se ve en una política de memoria? Creo que hay que descubrirlo. O sea, yo no tengo la respuesta de decir este es el recetario y esto es lo que hay que hacer, pero creo que ya estamos avanzando hacia ellos, por lo menos en la sensibilización de las fuerzas vivas del país, organizaciones políticas, partidos políticos y actores claves. Pero creo que en Venezuela tiene que estar muy sostenida en organizaciones de la sociedad civil para exigirle al Estado que se vuelva una política de Estado. Y tomando todo esto en cuenta, o sea, el hecho de que hayan tantos actores como ejes que hay que tomarse para llevar a cabo estas políticas, ¿cómo se puede asegurar de que la memoria colectiva sea lo más como representativo y bueno, integral posible? Bueno, ese es el gran reto. Siempre cuando hablamos de memoria lo entendemos desde que no podemos hacer memorias de nuestros sesgos, ¿no? Claro. Y yo aquí obviamente estoy hablando de un sesgo, ¿no? O sea, más lo estoy haciendo desde forma, que tiene un mandato muy específico y todo esto. Pero no somos tan rígidos. Pero creo que ese es el gran reto de cómo hacemos que la memoria no lo escriban los vencedores. Si la memoria en Venezuela lo escriben los vencedores, creo que es una memoria que solo va a contar una parte de la historia. Entonces, bueno, ¿cómo lo hacemos? En principio, escuchando a todas las voces. Y eso para nosotros ha significado un reto porque no hemos llegado al posconflicto, es decir, estamos haciendo memoria y estamos construyendo en medio del conflicto, ¿no? Eso ha tenido sus beneficios en el sentido de que nos ayuda a desnaturalizarlo, y nos hemos podido reunir con, si se quiere, con nichos productivos, con sectores sociales, con fuerzas vivas, y nos han dicho, pero yo no me había dado cuenta que esto tenía tanto tiempo pasando, o yo no me había dado cuenta que incluso interpersonalmente me había afectado este evento del 2017, entonces como que la desnaturalización del conflicto es una ganancia. Hacerlo en medio de él también significa que somos muy incómodos para el poder, y eso en una coyuntura que además estamos grabando a esta 19 días antes de las elecciones, sí. Hace que los riesgos de persecución sean más grandes, ¿no? Entonces eso implica que hay unas voces a las que por ahora no estamos pudiendo llegar. Creo que el gran reto también significa entender que todas las partes y los actores y los factores de Venezuela tienen una historia que contar, ¿no? Claro. Eso significa que tú y yo también tenemos una historia que contar, pero el chavismo, los distintos chavismos que ha habido también tienen una historia que contar, y es una historia de valor y que tiene que ser reconocida, porque ahí también hay unas heridas. Entonces, el reto es cómo construimos memoria, y es lo que siempre tenemos en la cabeza cuando hacemos estas intervenciones, cómo construimos memoria entendiendo los sesgos de todo el mundo y entendiendo que cada quien habla desde sus dolores. Es un reto gigantesco. Sí, claro. Que además enfrenta elementos politológicos, sociológicos, psicológicos, o sea, no solo... también de tiempo, ¿no? O sea, va a ser un proyecto a larga... Claro, y mira, yo creo que ahora que dices eso, hay 3 enemigos para construir memoria histórica en Venezuela. Okay. El primero es que estamos en medio del conflicto, ¿no? Eso nos juega en contra. No es el momento más apropiado. No es el momento más apropiado, pero aquí va con el segundo elemento, que es que el tiempo nos juega en contra, ¿no? Si yo te digo que hiciste en el 2017, hay gente que ni siquiera ya está no está en Venezuela, porque sí, se fue del país. O hay recuerdos que están bloqueados también. O hay recuerdos que son difusos, o hay gente que ha cambiado sus posiciones políticas, o digamos, el pasado es tan movible como el presente lo es, ¿no? Claro. Siempre ponemos este ejemplo. Si yo te digo, ¿cómo tú recuerdas tu primer beso? Cuando lo dijiste, tú dijiste, berro, increíble. Ya después al año, cuando estás en una relación estable o lo que sea, los pensamientos en retrospectiva cambian. Entonces, el tiempo para construir memoria histórica en Venezuela es algo que tenemos en contra. Y lo tercero es que nadie está interesado en construir una agenda pública de memoria. O sea,
Somos muy poquitos actores, particularmente gente asociada a asociaciones de víctimas, que obviamente han vivido esto en primera. Les ha tocado responder. Les ha tocado responder, ojo, y asociaciones de víctimas creadas de las mismas organizaciones de la sociedad, sí, no es el Estado, y ojo, es el gobierno. Entonces creo que esos tres elementos que son retadores, pero creo que es valioso entender y propiciar cómo eso lo vamos metiendo en la agenda pública. Por eso agradezco tanto este espacio de forma, porque es que realmente somos los que ponen triste el salón. O sea, somos como que nadie quiere hablar de esto porque es más fácil meter la basurita debajo de la mesa. Bueno, a mí me pasó, tengo que admitirlo, es muy bueno, se los recomiendo, de verdad, es una lectura que yo siento que te pone a pensar, ¿no? También siento que haces como un pequeño ejercicio de introspección mientras que lo estás leyendo, porque mientras que lees todo, tú haces como, mencionas específicamente ciertos momentos, y es como, ¿dónde estaba yo cuando eso estaba pasando? Y caí, me puse triste, tengo que admitirlo, pero fue como, yo siento que es un momento de introspección que todos deberíamos hacer y empezar a hacer. Claro, y esa es otra barrera que tenemos, que es que hacer memoria implica enfrentar el dolor, ¿no? Sí. Y por eso tenemos que hacerla todos juntos, ¿no? Si yo le digo a la gente que nos está escuchando, una persona, mira, carga 5 sacos de cemento, a lo mejor tú solo no puedes, pero si nos ponemos entre las 3, 4 personas, a lo mejor sí podemos. Entonces, la memoria se hace más ligera, el dolor se hace más ligero a la medida que lo compartimos. Entonces creo que acabas de dar con otro reto, que es el tema que nadie quiere enfrentar esto porque es muy doloroso, ¿no? Y además, ahora que estamos en la borrachera electoral, que nos invitan a pensar en un futuro provisorio y prominente, ojalá si se dé, toquemos madera, pero estos dolores también están, y además la memoria es un elemento de modernización democrática. O sea, la memoria pública o la memoria histórica como valor público nos va a hacer tener una mejor democracia. Estoy convencida. Sí, me alegra. Bueno, para terminar aquí y ya cerrar, ¿qué mensaje te gustaría dejarle a las personas que lean tu artículo? Bueno, en principio que nos permitan seguir hablando de estos temas, que nos ayuden a continuar la conversación, y que aunque sea una conversación dolorosa, hay que hacerla entre todos y entender que hay distintas formas de hacer memoria. O sea, la meta de una política pública de memoria puede ser que el helicoide se vuelva un museo de derechos humanos y memoria, pero también significa que las historias de los caídos durante las protestas del 2017 o durante el amparo en la época democrática sean escuchadas, sean reivindicadas, y también que es un mecanismo de reparación simbólica para todos los involucrados y para todos nuestros países. Bueno, muchas gracias. Gracias a ti. Wow, me dejó un poco sin palabras, no sé si ustedes, pero bueno, les invito de verdad a leer este artículo, me pareció uno de los mejores artículos que tenemos de la edición. Gracias. Ya lo pueden encontrar en nuestra página web. Bueno, gracias por sentarte aquí. Gracias a ti. A formar parte de este segmento. Sí. Y bueno, nos vemos a la próxima.